Te doy la bienvenida a este espacio tan maravilloso que he creado para ti. Mi nombre es Aglaya Olmo, soy coach transpersonal y me dedico a acompañar a personas para transformar su dolor en plenitud. Utilizo diferentes herramientas muy bonitas que voy a enseñarte a ti para que tú también puedas avanzar en este camino. Quiero que entiendas que a partir de ahora tus pasos comienzan contigo mismo y estoy dispuesta a acompañarte en este viaje tan maravilloso. Te veo dentro de este capítulo y te doy las gracias por estar aquí y ahora. Bienvenidos a este maravilloso proyecto que voy a emprender. Son justo ahora las 11:11, el número para mí mágico, el número de la manifestación. Y me parece un momento maravilloso para poder compartir contigo todo el recorrido que llevo a lo largo de mi vida. Este proyecto, quiero contarte un poco cómo ha nacido. Yo soy una persona que considero que canalizo de manera muy sencilla y muy fácil, porque con estos años, todo el trabajo que he estado haciendo conmigo misma, realmente considero que cada día estoy un poco más cerca de encontrarme, un poco más cerca de saber quién soy y sobre todo de poder responder al para qué estoy aquí, que realmente es una pregunta muy poderosa que tenemos que hacernos siempre que queramos encontrar una respuesta firme, una respuesta real. Este proyecto nació porque hace un par de noches estaba para irme a dormir. Yo siempre intento conectar pues con esa parte de mí, intento hablarme, sobre todo agradecer todo lo que ha sucedido en mi día y todo lo que he conseguido avanzar. Y bueno, pues se me vino una imagen, que es la imagen de la carátula de mi podcast, y se me vino que tenía que compartir con el resto del mundo todos estos avances. Quiero comenzar con este capítulo contando un poco quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me dirijo, porque realmente esa es la brújula. Esa es la brújula que van a guiar todos estos pasos hacia esa meta. Y creo que esta meta es común para muchísimas personas, por eso estoy aquí ahora, porque realmente considero que al yo poder crear aquí un espacio seguro para que tú puedas escuchar todos esos pasos que di en mi caso y todos esos pasos que dieron las personas a las que voy a invitar próximamente aquí, pues también van a darte a ti como tu norte o van a guiar también esos pasos que tú quieres dar para avanzar realmente hacia la vida de nuestros sueños. Yo soy una chica de 41 años, eh, soy mamá de 3 niños, soy de Cádiz. Y bueno, pues nací en una familia un poco complicada, vamos a llamarlo de esta manera. Y bueno, los aprendizajes que yo he tenido a lo largo de mi vida, pues realmente no han sido fáciles. Pero, como comentaba al principio de este capítulo, yo estoy aquí para poder mostrarte cómo yo fui aprendiendo y todas las herramientas que utilicé en los momentos más difíciles de mi vida para poder continuar avanzando. Cuando yo era pequeña, pues realmente me vi envuelta en, en una situación un poco delicada con mi papá, que ya os iré contando más adelante. Y bueno, esa situación a mí me llevó a amar de una forma muy poco bonita, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Por lo tanto, el mayor aprendizaje que yo he tenido en mi vida ha sido con respecto al amor. Como a mí también me encanta la numerología, también voy a compartir cositas de esas porque estudié numerología hace un par de años. Y bueno, descubrí con ese estudio que soy un número 11. El número 11 a nivel numerológico es el número de mi alma, es el número del guía espiritual. Lo que pasa con los números maestros es que tienes un aprendizaje un poco más especial que las demás personas. ¿Para qué?
Pues para poder convertirte realmente en esa guía, un maestro antes de enseñar tiene que aprender. Por supuesto, no me considero ninguna maestra de absolutamente nada, pero sí que es cierto que soy maestra de mi propia vida. Y con esos aprendizajes, pues yo he podido saltar esos obstáculos y poder llegar hasta aquí ahora, porque no todo el mundo se atreve a poder exponerse así de esta manera y sobre todo a compartir cómo han ido siendo paso a paso, ¿no? Su día a día o todos esos avances que he conseguido. Así que sí, mis aprendizajes fueron para una maestra, para una catedrática, diría yo. Entonces, bueno, pues esos aprendizajes son los que he ido integrando a lo largo de mi vida y los que quiero compartir aquí contigo. Me encanta que me estés acompañando, me encanta poder expresarme. Siempre he sido una chica que me ha gustado mucho escribir. Eh, Esto me resulta mucho más cercano a ti porque sé que estás al otro lado escuchándome o viéndome para las personas que me sigan en mi canal. Por lo tanto, considero que es una manera muy bonita de poder hacerlo. Yo fui creciendo y conforme fui creciendo me fui dando cuenta de que no estaba de acuerdo con la mayoría de las cosas que se hablaban a mi alrededor y eso me provocaba mucha frustración porque me sentía un poco incomprendida. Y seguramente tú te habrás visto envuelta en situaciones parecidas a esta. Cuando una se hace preguntas extrañas, incómodas, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo transitar ese camino? Son preguntas que por norma general no tienen respuesta fuera, no tienen respuesta en el exterior. Nadie es capaz de poder responderte esas preguntas. Pero claro, cuando somos pequeñas no tenemos las herramientas suficientes ni la capacidad de poder, de poder preguntarte eso y responderte, no a ti mismo. Pero bueno, la vida me fue colocando justo en los sitios donde tenía que estar para que me llegaran las respuestas correctas para mi constante aprendizaje, ¿no? Y mi avance. Por lo tanto, como decía, fui creciendo y fui interesándome cada vez más en por qué me veía envuelta una y otra vez en las mismas situaciones, con las mismas personas, por qué me continuaban doliendo y realmente me buscaba una y otra vez sufrir y pasar por la misma situación. Yo consideraba que, bueno, en aquel entonces no sabía qué era porque obviamente yo lo estaba atrayendo hacia mí por la energía en la que vibraba, pero me lo preguntaba constantemente lo mismo y estaba muy, muy relacionado con el amor. Parejas tóxicas, aprendizajes duros con respecto al autoamor, me autolesionaba sin tener conciencia de que lo estaba haciendo, bebía mucho alcohol, salía muchísimo, todo eso intentando también compaginarlo con ser una hija perfecta, llevar los estudios al día porque conseguí terminar mi carrera de trabajo social y bueno, yo quería tener una máscara, o mejor dicho, tenía una máscara de chica perfecta, de hija perfecta, de amiga perfecta, de compañera perfecta, de novia perfecta, y sinceramente estaba cansada de la palabra perfecta. Recuerdo que a los 21 años quise pues desaparecer porque me venía muy grande todo lo que llevaba acumulado en esa mochila. Me venían demasiado grandes los aprendizajes, no estaba abierta a integrar todo eso que me estaba pasando porque realmente no consideraba que tenía las herramientas suficientes para hacer frente a este tipo de vida, a este estilo de vida que yo elegí en ese momento. Por lo tanto, quise desaparecer. Ese día recuerdo que mi mamá me rescató, me trajo de vuelta, porque yo en aquel entonces vivía en Granada, me trajo de vuelta aquí a la línea de donde soy. Y bueno, ahí realmente yo considero que empezó un camino diferente para mí. ¿Qué hice ahí en ese momento? Empezó mi camino diferente porque lo que hice fue sacar toda mi rabia, sacar todo mi odio. Por fin, en ese momento,
pude expresar todo lo que yo llevaba 21 años acumulando dentro de mí y que no entendía. Y lo expresé de una manera muy fea, muy, muy fea. Realmente no es la manera correcta de hacerlo, pero claro, yo no tenía ningún tipo de aprendizaje con respecto a la gestión emocional, ni con respecto a cómo comunicarme y sobre todo menos con mi familia, con mi madre, que en aquel entonces era la que se hacía cargo de mí. Al llegar a ese punto, recibí ayuda psicológica de una chica que, bueno, me ayudó a ir sacando todo ese agua estancada que yo tenía dentro de mí, todos esos pensamientos limitantes, todas esas creencias con respecto al amor, todas esas creencias con respecto a que el amor tiene que doler, a que tú tienes que sufrir y trabajar muy duro para conseguir todo. Entonces ahí empecé a entender un poco eh, de una manera más coherente todo lo que me estaba pasando. Pero en el fondo yo seguía buscando el por qué. No me había parado, como he dicho al principio del capítulo, en preguntarme para qué. Y como yo seguía encontrando el yo seguía queriendo buscar o queriendo encontrar el porqué de la situación que yo había vivido de pequeña, pues realmente continué en esa búsqueda de una manera pues que tampoco era la correcta. Yo seguí hasta que, bueno, me topé con un gran maestro que fue mi marido de aquel entonces, al cual agradezco hoy en día porque es el papá de mis dos niños mayores, pero me topé con él y bueno, ahí empecé, tuve la intención eh, de formar una familia, la familia que yo no había tenido. ¿Vale? Porque realmente tenía mucha sed de eso, tenía sed de encontrarnos, de crear ese vínculo, de poder criar a mis hijos de la manera que yo consideraba que se merecían. Pero os voy a adelantar que por supuesto volví a equivocarme, porque yo lo estaba buscando desde ese miedo, desde ese patrón y sobre todo desde esa programación mental que yo traía con lo que debía ser una familia estructurada, una familia bonita en mi caso. Me equivoqué porque yo no estaba sanada. Para nada estaba yo alineada ni con mis valores, ni con mi propósito de vida, ni con nada. A pesar de que estudié, yo he estado en muchos trabajos diferentes, siempre en búsqueda de algo más, donde yo me sintiera valorada, porque yo ese valor sentía la necesidad de tenerlo y de ser reconocida eh, por personas externas, ¿no? Y claro, eso no es ahí. Ahí me volví a equivocar. El valor y el reconocimiento tenía que ser de mí hacia mí, pero por supuesto no lo entendía en aquel entonces. Por lo tanto, he trabajado en muchos sitios, tiendas de ropa, he sido autónoma, he trabajado en inmobiliarias, en charcuterías, de auxiliar de enfermería, en la limpieza, en tiendas con juguetes, en fin, muchísimos sitios en los que nunca llegué a sentirme al 100% conectada, ni con la empresa, ni con sus valores, ni con mi propósito real. Entonces continuó mi vida, me quedé embarazada muy pronto, después de casarme al año de haber conocido al papá de mis hijos. Y bueno, pues ahí realmente empezó a abrirse más y más y más mi herida porque yo estaba recibiendo el amor de una manera otra vez insana. ¿Qué pasa? La vida me quería realmente mostrar ese aprendizaje, pero yo era la que no quería verlo, me tapaba los ojos, me tapaba los oídos para ni ver ni escuchar la realidad que yo en aquel entonces estaba viviendo. Al ser mamá todo cambió porque me di cuenta que yo era la responsable 100% de, del aprendizaje de ese bebé. La situación empeoró cuando a los 6 meses de dar a luz a mi primer hijo me volví a quedar embarazada, cuando ya la relación con mi marido de aquel entonces era muy mala. Entonces ahí todo empeoró muchísimo, muchísimo. Cuando nació mi segunda hija,
pues realmente caí de golpe porque sentí la necesidad de estar sola, no quería compartir mi vida a nivel de pareja con él y fue un proceso muy, 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 muy durísimo. Yo considero que ahí fue cuando comencé a vivir la noche oscura del alma y comencé realmente la búsqueda de para qué estoy aquí. Ahí empecé a acercarme. Recuerdo que llamé a mi mamá y le dije, ven, porque no soy capaz de vivir, o sea, no sabía cómo hacerlo con dos bebés tan pequeños, recién divorciadas, sin un ingreso, cero ingresos tenía en aquel entonces. Eh, Me vi envuelta en una situación teniendo que pagar una hipoteca, teniendo que alimentar a dos niños sola, con un peso muy bajito a nivel físico, una salud pésima. Yo estaba rota. Esa es la palabra, completamente rota. Y sentía lo peor es que sentía la necesidad de que alguien recompusiera todos esos pedazos de mí en vez de yo hacerme cargo y responsable de lo que estaba pasando y sucediendo en aquel entonces. Y seguía necesitando ayuda externa para que las personas me recompusieran. Y no es ahí. El hecho de recomponerte tiene que nacer primero de ti. Tienes que ser tú la que dé el primer paso y recoger el primer pedazo. Porque si tú delegas esa responsabilidad a otra persona, realmente nunca vas a integrar las herramientas necesarias para tú levantarte una y otra vez cuando la vida te quiera dar un aprendizaje. Por lo tanto, ahí empecé. Tuve la gran suerte de conocer a mi marido actual, que era un amigo mío de toda la vida y la vida nos unió. Yo creo que fue una manera de darme un respiro y recompensarme. Entonces ahí comenzó realmente mi cambio, mi transformación, porque él se convirtió en mi gran maestro. Me hizo de reflejo y pude comenzar a trabajar en todo aquello que yo realmente estaba fallando a nivel de relaciones y a nivel sobre todo de amor y de autoamor. Él me devolvió una confianza muy plena en el amor, me hizo vivirlo de una manera muy diferente, una manera real. Y bueno, ahí empezó mi aprendizaje. Te iré contando muchas más cosas en los siguientes capítulos porque obviamente te he resumido 41 años de mi vida en muy pocos minutos, pero ahí fue cuando empezó el cambio y sobre todo a nivel laboral me dediqué a querer encontrar ese propósito. Yo estuve indagando, indagando, indagando hasta que por fin di con la gran clave y puedo estar hoy aquí para contártela. A partir de ahora quiero acompañarte pues hablando de temas relacionados del desarrollo y crecimiento personal, de superación, de motivación. Quiero traer a todas esas personas que me han ido acompañando a lo largo de mi vida porque me parece muy interesante cómo nos hemos apoyado mutuamente. Quiero que entiendas que este es un espacio seguro donde tú puedes participar, por supuesto, siempre que quieras, porque estoy abierta a que tú me cuentes tu historia de superación y de motivación personal para que así miles y miles de personas puedan sentirse identificadas contigo. Porque una cosa muy curiosa que aprendí, que me enseñó una gran maestra que he tenido y que tengo a mi lado, que es Isabel Bueno, me enseñó es que el otro no existe. Y como el otro no existe, tú eres yo y yo soy tú. Por lo tanto, tu aprendizaje es el mío y el mío es el tuyo. Por eso quiero invitarte desde este podcast llamado Metamorfosis para que tú me cuentes cómo tú hiciste ese cambio y cómo lo llevaste a cabo y qué herramientas utilizaste para ponerla en conocimiento de las demás personas para su mayor bien y para el nuestro propio. Aquí voy a cortar porque no quiero hacer estos capítulos muy intensos ni muy extensos, por supuesto. Estoy encantada de verdad y sobre todo me felicito, estoy súper orgullosa de mí de poder haber creado este espacio para hablar sin ningún tipo de tapujos y contarte esas cosas que no te cuentan, ese dolor que la gente no quiere que sepa y esa incomodidad en la que tenemos que estar
envueltos a la hora de crecer y expandirnos, a la hora de transformarnos en nuestra mejor versión. Yo desde aquí te invito a que por favor me sigas en redes. Te voy a dejar abajo mi Instagram, que es @terapia desde el alma, para que me escribas por privado. Y si quieres participar, estaré encantadísima de poder tenerte aquí para que tú me cuentes tu historia de cómo llegaste a ser quien eres aquí y ahora. Te mando muchos besitos de luz y quiero que continúes por el camino porque estás justo en el sitio donde tienes que estar. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.